federal de Morena por Baja California, Gilberto Herrera Solórzano, a quien saludo con mucho gusto, diputado obviamente de Morena, porque ahorita los del PAN no vienen aquí en Sin Censura ni mentándoles la madre, porque ni modo que vayan a defender esta idea de que es un preso político Ernesto Rufo Appel, pero estoy seguro que van a seguir con la ayuda de muchos medios corporativos, querido Gilberto, queriendo hacernos pasar a, pues a este personaje que fue gobernador allá en tu Baja California, pero que en su momento fueron los mismos panistas los que hablaban de un contubernio cuando él era gobernador con el crimen organizado, y ahora resulta que es una blanca palomita, un preso político. Diputado, ¿cómo ves el caso? Efectivamente, Vicente Serrano, gusto saludarte, gusto en saludar a toda la audiencia de Sin Censura. Estamos acá desde Tijuana, Baja California, precisamente el primer estado que gobernó Ernesto N., el primer gobernador de oposición en el país, panista de cepa, referente de Acción Nacional, es un líder moral del conservadurismo en México, y que acá en Baja California lo conocemos bien, sabemos bien de sus andanzas y sabemos muy bien que cuando llegó él a la gobernatura fue cuando llegó el narco a nuestro estado. 1989 se fortalece el cártel de Tijuana, el cártel de los Arellano Félix. Con su llegada, su operador político fue, y todos lo saben acá en Tijuana, todos los que nacimos acá y conocemos las historias de la ciudad, Claudio Rufo Appel. Él era el operador político de Ernesto Rufo. Les daban hasta charolas de la Policía Judicial Estatal para que pudieran operar como bandidos en todo el estado. Les daban licencias emitidas por el gobierno del estado para que pudieran circular como viles delincuentes dueños de la ciudad. Ese es Ernesto Rufo Appel, que hoy, como dicen por ahí, la justicia tarda, pero siempre llega. Así que no vengan ahora que es una santa palomita, que no vengan ahora de que era un líder moral, un referente, que es un preso político. Por favor, lo conocemos perfectamente bien en Baja California y es un delincuentazo. Gracias a él, a esta concertación que se dio de Salinas para legitimarse en el poder, y por un acuerdo que se tuvo con Estados Unidos, él logra llegar a Baja California. Esa es la realidad de la historia. Es una concesión que da el PRI y la dio por 30 años. Ese era el acuerdo político. Les dejamos Baja California, hagan de las suyas. Este estado lamentablemente fue saqueado durante 30 años, desde el 89 hasta el 2019, que finalmente toca la campana y salen los panistas del poder. Ese es Ernesto N., que hoy afortunadamente pasa sus noches en el altiplano por una investigación, no de una semana, de un año, de más de un año de investigación que se dio por el abandono de los famosos carro tanque en Ramos Arizpe, Coahuila, con combustible. Ya sabían que iban tras de ellos, los dejan ahí abandonados, y la fiscalía, Ernestina Godoy, me acuerdo muy bien lo que platicábamos aquí, es necesario que ya se dé una detención contundente. Pues aquí está. Lo que también exigía en la tribuna Ricardo Anaya, lo que exigía en la tribuna la senadora Lili Telles, huachicoleros, narcodelincuentes, bueno, ahí lo tienen. El huachicolero mayor, Ernesto Rufo Appel, y uno de los narcodelincuentes mayores del país, Ernesto Rufo Appel, finalmente está detenido. Es un presunto responsable del tráfico ilegal de combustibles, mejor conocido como huachicol. Cruzaban 100 litros y solamente reportaban 10. Sí. Oye, diputado, pero no hay que permitirle que se instale esta narrativa de los panistas, ¿no? Porque fíjate, hasta revivieron a Manuel Cloutier, el hermano de la tía Tatis. Manuel Cloutier escribe
Lo que sorprende es que Ernesto Rufo está en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad, acusado presuntamente por delincuencia organizada sobre Huachicol, mientras Rocha Moya está en su casa protegido por el gobierno y defendido por la presidenta que exige pruebas. Pues sí, o sea, si hay documentos que nos sugieran delincuencia organizada y que Rufo es el guachicolero mayor, pues por eso está donde está. Pero por eso también se pide que se documente y las pruebas contra Rocha Moya sin que eso signifique defensa. Aquí queda establecido, si es de Morena y la debe, que la pague. Si es del PAN, si la debe, que la pague. Y así sucesivamente, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde, todos, diputado. Correcto. La justicia tarda, pero siempre llega y tiene que llegar a todos, de todos los colores, de todos los bandos, de todas las ideologías. Quien sea un delincuente debe de saber que en la cuarta transformación va a haber consecuencias, pero también lo que hace Cloutier, lo que hace Calderón, lo que hace el que le llaman el saco de pus, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hacen los panistas en Baja California retrata de cuerpo entero la hipocresía de Acción Nacional, la hipocresía del conservadurismo, porque ya están dispersos en Somos México, en Acción Nacional, en Movimiento Ciudadano, están unos aquí y otros allá, pero son los mismos. Ahora se juntaron en torno a Ernesto N., pero hace 10 años lo tachaban de un delincuente. Hace 10 años Felipe Calderón lo exhibió, que prácticamente desaprovechó su gobernatura, la primera gobernatura de oposición en México, y permitió la entrada del narco. Hoy esos mismos lo están defendiendo. Ahí se puede retratar completamente la hipocresía de Acción Nacional. Y hace 2-3 días aquí en Tijuana, en la afuera de la fiscalía, estaban los mismos bandidos de siempre, achichincles de Felipe Calderón, que por mucho tiempo le reclamaron a Rufo Appel, a Kiko Vega, a Jorge Ramos, la descomposición del PAN en Baja California. Pues ya estaban juntitos todos en torno a Ernesto N., que, bueno, ellos mismos exigían que caigan los guachicoleros fiscales. Ahí está. No les gustó, evidentemente, que fuera uno de los suyos, no les pareció, pero pues eso era el señor, que recuerdo muy bien que cuando es detenido y lo traen a Tijuana, de Ensenada a Tijuana, él no vivía en Ensenada, él vivía en San Diego, California. Fue a una reunión de amigos a Ensenada y ahí lo detuvieron. Lo traen a Tijuana y dice uno de sus colaboradores, está muy raro porque él andaba muy campante, es la palabra que usa, como si nada en Ensenada. Es que también son cínicos, son completamente cínicos y se sienten dueños del país, se siguen sintiendo dueños de Baja California, sienten que la justicia no va a caer y finalmente la justicia lo atrapó. Ahora, pues vamos a ver cuál es la sentencia y cuáles también los argumentos que utiliza el abogado Gómez Montt, el abogado de delincuentes también, otra cosa. Un abogado gangsteril famoso por siempre defender a delincuentes, a personajes de cuello blanco. Pues este también es ahora el abogado de Ernesto N. y tío de Inés Gómez Montt, una fugitiva de la ley por lavado de dinero y facturas apócrifas. Eso es el entorno, ese es el entramado, ya lo sabemos. 15 millones de litros decomisados de combustible no declarados, y pues todavía van a salir más cosas. A mí me gustaría que hablara esa persona que está ahí en el altiplano, que empezara a dar nombres. ¿Quiénes eran los personajes en la aduana que le ayudaron? ¿Quiénes eran los personajes que le ayudaron? Porque esto no lo pudo haber hecho él solo. ¿Quiénes eran sus socios corporativos? ¿Quién fue? Fíjate bien, porque en 2022 el licenciado Andrés Manuel López Obrador le revoca su permiso
de importación de combustible y gracias a un amparo emitido por el antiguo Poder Judicial, el poder de la élite le permite continuar con su importación. Hoy lo vemos que no era importación, que era contrabando de combustible, que no declaraba el IEPS y que le hizo un daño al erario de más de 4,400 millones de pesos. Ese es Ernesto Rufo Appel, que no vengan a decir ahora que es una santa palomita, porque pues el mismo Chapo Guzmán lo evidenció por proteger al cártel de Tijuana por mucho tiempo. Felipe Calderón, lo mismo, dijo, dilapidó la gobernatura y gracias a él entraron los Arellano Félix a Baja California y no se pudieron ir por mucho tiempo. Esos son, fíjate, estaba leyendo, ¿cuánto es para que pongamos en una dimensión social a cuánto equivale el daño al erario público de Ernesto N? 4,400 millones de pesos no declarados equivalen a 625,000 pensiones para el bienestar de adulto mayor, 200,000 apoyos anuales para personas con discapacidad o 1,600,000 apoyos anuales, becas para niñas y niños de primaria. Ese es el daño. O sea, por personajes como él, es que puede faltar medicamento en un hospital. Por personajes como él, puede faltar una camilla en un hospital. Por personajes como él, se muere la gente porque le roban al erario público y simplemente les importa una fregadera. Entonces, sí, la verdad que a mí me da mucho gusto esta detención. Es de mucho agrado al pueblo de Baja California, porque había un clamor de justicia, de cómo estas personas habían dejado la gobernatura y se paseaban por el estado como si fueran amos, dueños, propietarios de él, y con un cinismo iban a los restaurantes. Muchos de ellos iban a un restaurante, la gente se salía porque se sentía incómoda de tener una mesa al lado de un vil delincuente. Entonces, que no quieran ahora sembrar una narrativa de que es un señor mayor con achaques, que cómo es posible que lo hayan detenido así. Bueno, es que así se detienen a los delincuentes. Así se detuvo en Estados Unidos a un señor de una edad similar, el Mayo Zambada. ¿Por qué tiene que haber un trato diferenciado? Nada que ahora pidan prisión domiciliaria cuando andaba, repito, por palabras textuales, literales de su colaborador, muy campante en Ensenada, como si nada. Así lo dijo. Bueno, pues hoy me gustaría que declarara y que diera nombres, que mencionara cómo es el entramado para que cruce tanto combustible, cómo lo distribuye, cómo lo comercializa y finalmente cómo lavan este dinero en cuentas en México y en el extranjero. Porque si podemos jalar el hilo de esta hebra, creo que podemos dar con otros personajes oscuros que están ahí detrás del telón, que también le están causando un daño al erario público. ¿Quiénes son los que están detrás? Porque no es un solo hombre quien puede operar, y lo dijo Ernestina Godoy, la fiscal, la red conocida hasta el momento más grande de contrabando de combustible en el país. Finalmente, Ernesto Rufo Appel, ni siquiera te voy a decir que es baja californiano porque nació en San Diego, también para que tengan el dato, tu audiencia. Él se mandó, de chiquito le hicieron un acta de nacimiento chueca, lo tenemos esto bien documentado. Hay un libro que acá en Baja California presentó Francisco Ruanova Zárate, que tenía muy documentada todas las triquiñuelas, todos los bandidajes, toda la corruptela que tuvo Ernesto durante su mandato. Mira,
por el puro hecho de darles credenciales de la judicial del Estado a los Arellano Félix, ahí ya te retrata quiénes son estos bandidos. Así como Felipe Calderón, que ahorita lo tienes en la foto, que protegió al cártel de Sinaloa. Pues haz de cuenta un símil. Ernesto Rufo Appel, que protegió aquí al cártel de Tijuana, que lo protegió, que su gabinete, acompañantes, se reunían con los narco juniors de Tijuana, que eran uno mismo, que tenían charolas de la judicial, que paraban a gente a diestra y siniestra, que tenían licencia de conducir emitida por el gobierno del estado. Bueno, que tenían su propia licencia de Baja California, porque también hizo un negociazo con esas licencias electorales locales. Otro de sus negocios, donde se fue hinchado de las bolsas, Ernesto Rufo Appel, que residía en San Diego y que gracias a que tuvo una reunión de exalumnos o de viejos compañeros en Ensenada, de donde se atribuye que es, porque no es de allá, es de San Diego, es de California, finalmente queda atrapado. No tiene nada de malo ser de San Diego, finalmente aquí es una misma región. Lo que sí tiene de malo es que se haya mandado a hacer un acta de nacimiento chueca para poder jugar por la gobernatura. Ese es el panismo hipócrita que siempre mencionó Andrés Manuel López Obrador. Decía, los priistas son cínicos, los panistas son hipócritas, mochos hipócritas. Bueno, Ernesto Rufo Appel era cínico, mocho, hipócrita y representante de la ultraderecha en México, referente, líder moral del conservadurismo, y que hoy está en el penal del Altiplano. Ahí, para que te des cuenta la calamidad del conservadurismo, que aparte de no tener proyecto, de aparte achacarnos delitos que nosotros no tenemos nada que ver, finalmente fueron ellos los que son guachicoleros. Pues ahora que se les cayó el teatrito, hay que insistir y no hay que dejar el tema, diputado. Es lo que te pedimos desde tus trincheras allá en Baja California, cuando estés acá en la Ciudad de México, o allá debí de haber dicho en la Ciudad de México, y en tus redes sociales. ¿Por qué no cerramos, querido Gilberto, invitando a esta audiencia que tanto aprecia tus comentarios, tus opiniones semanalmente en este espacio libre como el viento, diputado? Muchas gracias, estimado Vicente. Las personas que quieran apoyar la causa y me quieran seguir, estoy en todas las redes sociales como Gilberto Herrera Solórzano. Soy diputado federal por Tijuana, por Baja California, y me da mucho gusto estar en este espacio de Sin Censura, y vamos a estar. Tenlo por seguro, Vicente, esta va a ser a tu favor o a tu honor, que en cada asamblea que tengamos en las colonias, que cada vez que tengamos la oportunidad de participar en la tribuna y en los distintos medios alternativos de comunicación, vamos a evidenciar el cártel corrupto del PAN de todo México y quiénes son los verdaderos guachicoleros del país, que resultaron siendo ellos, los panistas. Pues con todo, mi querido diputado, el diputado Gilberto Herrera Solórzano, desde Baja California, hablando con nosotros sin censura. Te mando un abrazote, saludos a la familia, querido Gilberto. Fuerte abrazo, Vicente. Sé que te tengo ahorita aquí de vecino, estás en California, ¿verdad? Sí, a ver si ahora que bajo por ahí por Tijuana nos vemos. Te invito a unos tacos acá o vamos a la langosta de Puerto Nuevo, lo que te guste. Bueno, conste, conste. A Puerto Nuevo hay una tortillita así de harina. Arroz y frijoles. Manchadita con frijol. Y mantequilla. Y con langosta la mantequilla. Ufa. No, ya. Cerrado, diputado. Cerrado. Te mando un abrazo. Te mando Fuerte un abrazo, abrazo, diputado. El diputado querida Cecilia, Gilberto muchas Herrera gracias. Solórzano hablando con nosotros sin censura. Déjeme pedirle a usted que nos está viendo que nos siga apoyando con los likes. Lluvia de likes, señoras y señores. Es lo que les pido. Les pido que nos respalden con el like para que de esta forma orgánica demos la batalla al algoritmo que nos esconde. Demos la batalla orgánica ante pues estos que no nos quieren, que nos quieren tumbar, que nos quieren desaparecer. Si le quitan el like, vuélvale a dar like.
Si le quitan la suscripción a nuestro canal Sin Censura TV, vuélvase a suscribir y active la campanita. Y para las personas que crean que nos merecemos el respaldo económico, le voy a recordar que tenemos una tarjeta